Este programa viene a ustedes gracias al patrocinio de los Patreons. Patreons es una plataforma en donde la gente dona desde $5 o más o menos 20,000 pesos mensualmente para que un proyecto sea posible y que hacen posible los programas de libre creación del podcast de dianauribe.fm. Entonces, lo primero es contarles que estos programas existen gracias a los Patreons. Lo segundo es invitarlos a que continúen ayudándonos, a que las personas que todavía no saben que esta posibilidad existe se unan y nos ayuden y nos colaboren. Agradecerle a las personas que han sido tan firmes con nosotros en todo este tiempo y a invitarlos a que crezca, invitarlas también a que crezca esta comunidad cada vez más y con ella todas las posibilidades de la libre creación. Buenas, hoy les vamos a contar la segunda parte del viaje que hicimos el año pasado al Canadá. En un episodio que hicimos el 22 de septiembre acerca del viaje que habíamos hecho al Canadá francés en mayo del año pasado, donde les contamos las historias de Montreal, de los quebecois. Inclusive les dije que el año entrante iría al Canadá anglo y que les contaría historias de la ciudad de Toronto y que me encontraría con otro Canadá completamente diferente, porque realmente son dos países en uno y logran mantener la armonía para ser un solo país, uno de los más grandes del planeta Tierra, además. Entonces, pues sí, cómo no, fui a Toronto y fui al Canadá anglo y les voy a contar esa historia y se las voy a contar en 2 episodios. Y ustedes se conectan con el que hicimos antes, cuyo link les dejamos en las notas, para que tengan un relato panorámico de lo que es esta experiencia tan enriquecedora de ir al Canadá y ver estas dos naciones dentro de una nación y ver toda la diáspora colombiana y latinoamericana y ver cómo viven nuestros compatriotas allá en la tierra de los hielos y cómo el Canadá ha hecho tantas paces consigo mismo para poder continuar su historia con todos los diferentes pueblos que han compuesto las diferentes etapas de su vida y de su trasegar por las historias del mundo. Entonces, ese es el cuento que les voy a echar hoy. Lo primero que pasa es que el día de la conferencia, yo voy a hacer una conferencia, como fui el año pasado a Montreal, y por lo mismo, los compatriotas en Toronto se reúnen. Un productor colombiano que es Andrés hace toda la producción y la gente llega a un teatro precioso, 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 que es el Winter Garden, un teatro de 1912 con una luminosidad acogedora y con una especie de penumbra maravillosa, donde nos encontramos todos a contarnos historias de las migraciones y del Canadá. Entonces llegamos a este teatro bellísimo, a una ciudad descomunal, o sea, una ciudad impresionante, no porque sea gigantesca, porque no es la ciudad más grande del mundo, pero es porque es vibrante, poderosa, intensa, es la ciudad más importante a nivel económico del Canadá, es súper moderna, es una cosa completamente diferente, está totalmente imbuida entre los Estados Unidos porque es así, casi queda en una lengüita que ya alcanza a estar en el territorio de los Estados Unidos, tremenda. Tremenda, tremenda, y me quedo maravillada, boquiabierta, completamente fascinada de ver la ciudad de Toronto y de saber que tengo tantos amigos allá.
tantos amigos que han esperado muchos años para poderme ver y bueno, a los Patreons que siempre se les agradece que estén con nosotros en todos los lugares donde vamos, ellos nos acompañan y nos acompañan en las mismas realizaciones del trabajo que hacemos. Y lo primero que toca cuando va a empezar la conferencia es hacer un protocolo. Ese protocolo tiene el nombre del acknowledgement. Un acknowledgement es un reconocimiento. Y ese reconocimiento nos encierra una historia muy, muy grande, que es por donde vamos a empezar. Es el Canadá de las primeras naciones, de las First Nations, porque eso es una historia primigenia, fundacional, esencial, no solo para entender el Canadá, sino para entendernos todos nosotros también, porque es la historia de todo el continente, de todo el hemisferio. Entonces, el reconocimiento dice así: se hace en todos los juegos, en todos los eventos formales de Canadá, particularmente del Canadá anglo, porque cuando nos presentamos el año pasado en Montreal, no era una exigencia en Montreal empezar así, pero sí lo es en todo el Canadá anglo. No quiere decir que no se haga en el Canadá francés, pero en el Canadá anglo es un protocolo que atraviesa cualquier evento, cualquier acto público. Queremos comenzar reconociendo que la tierra en la que nos reunimos hoy es el territorio tradicional de muchas naciones, incluyendo a los Mississaugas of the Credit, a los Anishinaabe, a los Chippewa, a los Haudenosaunee y a los Wendat, y que ahora es el hogar de muchos pueblos diversos de las primeras naciones Inuit y Métis. También reconocemos que Toronto está cubierto por el Tratado 13 firmado por los Mississaugas of the Credit y los Tratados Williams. Entonces resulta que esto nos dice muchas cosas. Muestra a la gente que habitó Toronto, cuyo nombre es un nombre es original de las primeras naciones, y nos habla de una serie de problemas muy graves. Resulta que la situación jurídica de la zona alude al texto 13 de 1805 y a los tratados Williams de 1923, que fueron acuerdos de cesión de la corona británica y el gobierno canadiense que estuvieron marcados por toda clase de injusticias. En el primero de los tratados, después se vio que ni siquiera tenía texto el tratado, que los nombres los sellos que se pusieron eran sellos que se pusieron después. O sea, ahí ni siquiera estaba escrito qué era lo que se trataba. O sea, eso fue un robo. Sí, un robo descarado. Y luego, en 1923, se dicen, no, eso sí fue un robo terrible, entonces les pagan 10 chelines. No, pero tampoco, man. O sea, no. Luego después hay una cantidad de litigios que terminan en una gran indemnización en el siglo XXI por parte del Estado canadiense, pero pues eso apenas y medio alcanza a mitigar la injusticia histórica tan impresionante. O sea, esa tierra donde estamos hablando se la quitaron a todos estos pueblos originarios. O sea, quedó barato para decirlo, ¿sí? Entonces, el acknowledgement es lo que se hace después de una inmensa movilización de las primeras naciones para que se reconozca que eso es así, por lo menos que se reconozca. Entonces, ahí nos estamos encontrando una puerta a la historia de las primeras naciones, que es por donde vamos a comenzar nuestro relato. El relato nos cuenta del mito de la isla de la tortuga, que eso es de los Anishinaabe.
El relato nos cuenta del valor del esfuerzo, de la cooperación y del respeto hacia los seres pequeños de la naturaleza. Dicen que hace mucho tiempo el Creador decidió purificar la tierra enviando un gran diluvio que cubrió el mundo de agua y que solo el héroe espiritual Nana Bush y un pequeño grupo de animalitos logró sobrevivir flotando en un tronco de madera. Como no encontraban tierra firme donde descansar, Nana Bush pidió a los animales con mayores habilidades para nadar que bajaran a lo más profundo del agua para conseguir un poco de fango. Uno por uno los animales más fuertes y veloces como el colimbo, el bisón y el castor lo intentaron con todo su valor, sin éxito. Llegaron cansados de la profundidad de las aguas. Ya se estaban perdiendo las esperanzas. Y una humilde musaraña, que es como un ratoncito, de agua, se ofreció de voluntaria y era pequeñita, no se esperaba mucho de ella. Y resulta que la musaraña se sumerge con tal valor y determinación que pasa muy largo tiempo y el esfuerzo es tan grande para este pequeño animal que le costó la vida. Pero regresó a la superficie con una patica fuertemente cerrada, ya muerta. Al abrirle la patica encontraron que había un pequeño puñado de tierra húmeda, que era lo que había pedido Nana Bush. Y una gran tortuga se ofreció voluntariamente para sostener esa porción sobre su caparazón, esa pequeña porción de tierra. Y sobre eso empezó a expandirse sobre el caparazón de la enorme tortuga hasta convertirse en una enorme masa de tierra que hoy conocemos como América del Norte, o la tierra de la tortuga. Y esto es una recompensa a la generosidad de la musaraña, que fue bendecida para prosperar por siempre, porque solo estos pequeños animalitos lograron tener el valor para poder crear algo tan grande como la América del Norte. Entonces resulta que aquí nos metemos en las primeras naciones. Y cuando nos metemos en las primeras naciones para poder contar de qué se trata el acknowledgement y poder llegar en el Canadá anglo a saber qué fue lo que pasó ahí, nos encontramos con una cosa que es importante. Mire, por otro lado, hablamos del fuego y el tiempo. El fuego es tiempo en el corazón de la tierra, es presente y pasado, es luz, presagio, vida. Es ave silenciosa con alas de rayo que calma los más penosos fríos de los vivos y aleja los quejidos de los muertos. En sus orillas se sientan los ancianos a conjurar la palabra. Los cantos ahuyentan al pájaro de la muerte, que transformando su espíritu en Wandu, que entre los pueblos quechuas es el espíritu de los caminos, llama a las personas por el gusto a la sonoridad de sus nombres y la energía cósmica de sus cabellos. Este texto que acabamos de leer es de la autoría de Freddy Chicangana. Se llama Palabra de Origen. Está escrito en las dos lenguas, en el español y en el quechua. Y Freddy es un miembro de la comunidad de los Yanaconas, que habitan en Colombia, en el sur, hacia la zona de San Agustín, y forman parte de lo que fueron los incas. ¿Por qué les digo esto? Porque lo que en Canadá llaman First Nations, primeras naciones, en Estados Unidos llaman Native Americans, y aquí llamamos pueblos originarios o pueblos indígenas, es una misma corriente histórica que va desde el Ártico hasta la Tierra del Fuego, que va de los de Haudenosaunee hasta los mapuches, que recorre todo el continente, que son los primeros pueblos que habitaron el hemisferio, que llegaron la mayoría por el estrecho de Bering, que estaban aquí hace 16,000 años, hace 32,000 años, hace miles de años, mucho antes de la llegada de los pueblos europeos. Que todas esas tierras que habitaron fueron tierras donde han construido una herencia histórica cósmica impresionante, tierras que saben y conocen, y que mucho tiempo después llegaron los europeos y una por una fueron despojándolos de esas tierras. Ese acknowledgement se puede aplicar a todo el continente, porque en todo el continente pasó eso, pero los canadienses lo reconocen. Esa es la diferencia. Los canadienses dicen sí, esas tierras son de ellos, efectivamente.
Entonces, ahí hay, digamos, como un reconocimiento histórico de una deuda histórica muy grande. Entre el 2008 y el 2015 hicieron una comisión de la verdad. Y en la comisión de la verdad trataron a fondo la injusticia histórica cometida con las primeras naciones. Y particularmente uno de los episodios más catastróficos y aterradores, que es el de en el siglo XX a los niños de los pueblos de las primeras naciones los metieron en colegios donde les arrancaron su identidad bajo una consigna tan atroz como matar al indio en el niño. Entonces les cortaban el cabello, les prohibían hablar su lengua materna, sus costumbres, los arrancaron de sus padres. Y esto fue una tragedia histórica que además también se repitió en Australia con la generación perdida, que los arrancaron de sus padres aborígenes porque consideraban que eso no era una forma de vida adecuada para los niños y rompieron las culturas por la base de la infancia. Esto sucede en el Canadá hasta 1990 y eso sucede tanto en el Canadá anglo como en el Canadá francés porque en ambos existieron estas escuelas residenciales que lo que pretendían era acabar con la identidad de ellos. Entonces resulta que aquí pues hay una deuda histórica muy grande y hay una deuda histórica con todos estos pueblos que han estado desde tiempos inmemoriales. Aquí hay que hacer una diferenciación. Lo que llamamos primeras naciones son todos estos pueblos, los Cree, los Haida, los Haudenosaunee, los Anunnabet, todo que en el capítulo pasado los llamábamos iroqueses y algonquinos, ellos se llaman hoy día Haudenosaunee y Anunnabet, pero son un montón de pueblos. Resulta que estos son los First Nations. Hay otros pueblos que dicen estar incluso antes de ellos, que son los pueblos del Ártico, de la zona más fría, que son los Inuit, que son como los esquimales, que son los Inuit. Hay otros que es una combinación diferente que se llaman los Metis. Y los Metis es porque nosotros estábamos contando en el capítulo del Canadá francés que los primeros, digamos, europeos que van a construir un asentamiento permanente en el Canadá, porque los primeros que llegaron fueron los vikingos, pero ellos no se van a asentar. Luego van a llegar los franceses. Y los franceses finalmente van a sentarse allá y van a crear un intercambio de pieles con los pueblos, con los First Nations, que va a construir toda una red de relación entre ellos, de una relación comercial. De esos primeros franceses que son comerciantes de pieles, hubo una cantidad de unión entre ellos y la gente de las primeras naciones. De esa unión, es que esto es único allá, entre nosotros somos todos parte de eso, pero allá es distinto, se le llamó metis, que es una manera de decir mestizos. Les explico porque esto en América Latina, pues es que ni se entiende, ¿me entiende? Pues es que aquí todos somos mestizos, o por lo menos el mestizaje, y particularmente en Colombia, es mayoritario. Pero allá eso no sucedió sino entre esos. Los demás va a ser mucho más difícil que se encuentren y que se mezclen. Entonces tenemos primeras naciones, tenemos los Inuit y tenemos los Metis. ¿Ok? Entonces son diferentes grupos, pero sí son pueblos que están contando la historia de los pueblos originarios. Entonces, estos pueblos de la isla de la Tortuga, primero nos hacen la conciencia histórica de que las primeras naciones somos todos, digamos, en América Latina las primeras naciones pues son los incas, los mayas, los aztecas, los muiscas, ¿sí? Si lo hablamos en esos términos, todos los que estaban aquí, toda la gente del altiplano, el Zipa, el Saque, toda la gente que estaba aquí y en el sur, solo que allá hay un reconocimiento histórico porque sobre la base de esas naciones se va a construir primero el Canadá francés y más adelante el Canadá anglo.
Entonces nosotros estábamos mirando todo esto de que ellos tenían los bosques, que tenían las praderas, que conocían la naturaleza, que y digo conocían porque lo conocían desde hace mucho tiempo, no porque no existan y no porque no lo conozcan ahorita, que esa es otra de las formas de invisibilizar a los pueblos originarios, es hablar de ellos en pasado, como si hubieran existido en tiempos remotos. No, ellos están ahí y hacen sus esculturas y tienen su arte, y tienen su interpretación del mundo y tienen toda la mirada de los tótems ceremoniales, tienen las historias de los cuervos, del cuervo de los pueblos Haida, y han hecho toda una reivindicación histórica para que su identidad se reconozca con toda la dignidad en el Canadá. Entonces están en un proceso de reconocer, de reparar. Esto va a tardar mucho más porque lo que hay que reparar es muy grande, pero se está reconociendo y además hay una cosa bien interesante y con la super tecnología que tienen los canadienses y el conocimiento de la naturaleza ancestral que tienen las primeras naciones, están buscando soluciones conjuntas para el cambio climático. Porque unos conocen el origen y otros conocen algunas posibilidades de encontrar salida al cambio climático, que en el Canadá es sumamente fuerte, pues son de los primeros que los van a sentir. Entonces aquí hay un reconocimiento, hay una reparación y hay una verdad, que fue lo de la Comisión de la Verdad. Esto es muy particular en el Canadá porque siendo esa la situación de todos los pueblos originarios en todo el hemisferio, solo allá tienen esta característica particular. En Colombia se reconoce a partir de la Constitución de 1991 que Colombia es un país pluriétnico y multicultural. Y ese reconocimiento es muy importante porque es el reconocimiento de lo que nosotros llamamos los pueblos originarios acá. Falta mucho para que todo esto tenga el nivel de reconocimiento y de justicia que la historia pide, pero hay un camino, por lo menos hay un camino, y eso es el acknowledgement del Canadá. Por eso es tan importante, por eso empezamos por ahí, para poder entrar a contar las historias que yo fui a contar a Toronto. Eso es lo primero que nos va a pasar. Entonces, la idea era que yo les iba a contar a ellos del Canadá, primero de la casa grande, a dónde van a llegar los latinoamericanos que somos en sí mismos una casa grande. Pero ¿cuál es la casa a la que llegamos? Entonces la casa a la que llegamos es una casa francesa, que fue la que vimos en el primer viaje cuando estuvimos en Montreal. Pero también es una casa de las primeras naciones, nada se puede contar sin ellos. Le conté el mito de la tortuga, pero los invito a que miren los mitos de las primeras naciones porque son de una belleza increíble. Los hemos contado en otras ocasiones de cómo los perros se hicieron amigos de los hombres según la historia de los Cree, del cuervo que se robó la luna. Hemos contado muchas historias de estos pueblos de ballenas, de estos pueblos de mares y de praderas, de estos pueblos absolutamente impresionantes. Entonces está el Canadá de los First Nations. Esto atraviesa toda la historia del Canadá. Está el Canadá francés, que lo hablamos como el primer asentamiento europeo, que llegó a ser un reino importante, que construyó una historia ya, que tuvo todo el apoyo en un principio de la corona francesa, del rey Sol, de Luis XIV, pero que luego, por un lado, poco a poco, los franceses fueron abandonando como un territorio que cada vez fueron soltando más. Por otro lado, hubo las guerras de los 7 años entre los franceses y los ingleses por el predominio del Canadá.
Por el otro lado, las primeras naciones se vieron envueltas en estas guerras y finalmente unos y otros se terminaron volteando en contra de ellos. Eso es toda una historia, pero cuando llega el Canadá anglo, llega no en forma de una, digamos, como de un asentamiento, que llegan a mirar como qué hay por ahí. No, llega el Imperio Británico, papá. Y esto ya es otra cosa, ¿sí? Esto es un imperio global. Y esto es un imperio que estamos haciendo, pues que estaban haciendo los británicos en la India, en Sudáfrica, en Ghana, lo están haciendo por todas partes, lo están haciendo en Australia, que ellos llaman Down and Under, y lo están haciendo en el Canadá. O sea, esto hay que entenderlo en una perspectiva imperial, global, hemisférica, de la cual el Canadá es una parte. Entonces los franceses, que para ese momento ya estaban empezando a quedar solitos, van a quedar dentro de un plan imperial grandísimo de expansión en el Canadá, que tiene como cuña las 13 colonias, que si bien lo habíamos visto la vez pasada, no le deben nada al imperio británico, pues son anglo y vienen de la misma cultura. Entonces empieza a haber como una especie de horqueta entre la expansión del Canadá anglo y las 13 colonias, lo que hace que el Canadá francés tenga que sobrevivir con muchísima dificultad, con una afirmación muy importante de su identidad, de su idioma, de su cultura, de su gastronomía, de su lengua, y que hayan tenido que afianzarse muy duramente dentro de la identidad histórica del Canadá, y eso es lo que significa Montreal y eso es lo que significa Quebec, porque se encogieron mucho con respecto a lo que ellos fueron originalmente. Era un territorio muchísimo más grande, pero eso fue lo que quedó y están tan afianzados allá que construyeron una identidad histórica de un país que tiene dos países, el Canadá anglo y el Canadá francés. Entonces, el Canadá anglo tiene una historia completamente diferente. Primero llega en forma de imperio. Tiene otro tipo de perspectiva, porque esto es un proyecto de asentamiento grande y permanente. Y por el otro lado, una cosa muy interesante que complementa la historia que acabamos de contar de los 250 años de los Estados Unidos. Resulta que cuando se hizo la guerra de independencia de los Estados Unidos, en ese momento no todo el mundo quería formar parte de las 13 colonias. ¿Y qué hacíamos con él? Pero en todo el mundo estábamos hablando de entre 40,000 y 50,000 leales a la corona. Y estos leales a la corona lo que van a hacer es que se van a mover al norte. Entonces el Imperio Británico continúa su presencia en Norteamérica, pero ya desde la perspectiva del Canadá y no desde la perspectiva de los Estados Unidos. Los Estados Unidos, con las 13 colonias, se independiza de los británicos y crea una nación. Esa fue la historia que les estuvimos contando en el capítulo pasado. Pero los otros se van para arriba y empiezan a crear este Canadá anglo. Ese Canadá anglo va a pertenecer al Imperio Británico, inclusive ahora tienen rey. Y el rey es el rey de Inglaterra, pero lo llaman el rey de Canadá. Hay gente que dice que ya esa fórmula ya está como caduca, no son tiempos de reyes, pero eso es lo que pasa. En 1931, el Imperio Británico les da su estatus de autonomía, pero es en 1982 cuando ellos declaran su propia constitución, es decir, políticamente su independencia. Entonces la historia de Canadá es otra, continúa de otra manera, se da de otra forma, pero tiene una población común como una base histórica de lo que va a ser el Canadá anglo. Entonces, a partir de ahí, esta doble identidad que se consolidó también en la Guerra de los 7 años y que se va a reafirmar después de la independencia de los Estados Unidos dentro de este mundo canadiense para crear un país. Entonces de ese proceso se van a crear, se va a consolidar un país que tiene toda la identidad francesa y que tiene una identidad anglo, que termina siendo hegemónica,
que termina queriendo imponer su lengua y su religión sobre los franceses, cosa que los franceses van a resistir de todas las maneras posibles, y que va a crear un pueblo que tiene las First Nations, un pueblo que tiene los franceses y un pueblo que tiene los ingleses. Ahí vamos. Y cuando ya tienen estas tres identidades es cuando empieza el mundo de los emigrantes, porque la gente que hay allá no es suficiente para hacer el país que ellos quieren hacer. Y además quieren hacer como una especie de tapón para que las 13 colonias no se expandan para allá. Entonces es cuando empiezan a ofrecer tierras en el siglo XIX baratas en Alberta y Manitoba para frenar la expansión estadounidense, y empiezan a traer cantidades de alemanes, escandinavos, ucranianos para trabajar la tierra, y luego empiezan a traer a los chinos para hacer los ferrocarriles que van a construir en el gran ferrocarril del Pacífico, y luego van a llegar los europeos huyendo de las guerras y empieza la construcción del Canadá emigrante. Aquí, cuando ya establecimos el Canadá de las First Nations, cuando ya hablamos del Canadá francés, que lo tratamos mucho más a fondo en el capítulo que les cuento y que vamos a dejar en link en las notas, cuando contamos toda la matriz del Canadá anglo y cómo se va a formar y se va a consolidar dentro del Imperio Británico, y vamos a empezar el Canadá de las migraciones, ahí terminamos nuestra primera parte de este relato. El Canadá de los migrantes y la estructura que este país va a tener alrededor de la política de migración y multiculturalidad que van a desarrollar de una manera tan única y tan particular en su historia, es lo que les vamos a contar en la segunda parte de este capítulo de nuestro nuevo viaje al Canadá y nuestra ida al Canadá anglo. Entonces, desde los espacios de las First Nations, de la tortuga que creó Norteamérica, desde los espacios de los hielos, de los pueblos que aprendieron a manejarlos, de la llegada de los franceses, del mundo de los anglos, del Imperio Británico, de las 13 colonias y su influencia, de los pueblos que se trasladaron al Canadá para formar una nación completamente distinta, con reglas, leyes y visiones completamente diferentes, pero un proyecto de grandes proporciones que luego nos llevará a un mundo de grandes migraciones también. En la narración de Diana Uribe, y para ustedes feliz día, cualquier día que ese sea. Este podcast llega a ustedes gracias al equipo de DianaUribe.fm. Diana Uribe, Diana Suárez, Milena Beltrán, Alexandra Acevedo, Arturo Jiménez y Daniel Mesa.